con la... Ahí se trabó. Bueno, si me dicen si no ven la transparencia, por favor, ¿sí? Bueno, el tema que me toca compartir es el tema 6, de la apatía a la ciudadanía activa. Y bueno, antes que nada, pues vamos a encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, Reina de México, para que salve nuestra patria y conserve nuestra fe. Le pedimos humildemente a nuestro Señor Jesucristo que nos dé sabiduría a todos los laicos de este país para ser fieles a los principios del Evangelio y desarrollar nuestra misión en el mundo y en la Iglesia. Le pedimos a la Santísima Virgen María que cubra con su manto precioso a todos los mexicanos, especialmente en esta tarde, a todos los laicos de la provincia de Chiapas, a los laicos de la arquidiócesis de Tuxtla, y que les dé sabiduría para conducirse como laicos comprometidos en la iglesia y en el mundo. Le pedimos su intercesión a Santo Tomás Moro, por mi país te imploro, y también al beato Anacleto González Flores, que es el patrono de todos los laicos de México. Le pedimos por los ciudadanos, al Creador implores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta plática? Que el ciudadano se reconozca como un ciudadano activo y que con su intervención manifieste su liderazgo en su ser, en su hacer social y político en bien de la sociedad. Y también otro de los objetivos es reconocer y asumir los retos que tiene el ciudadano en la búsqueda constante del bien común como si fuera su propio bien. Vamos a buscar el bien de otros como si fuera nuestro propio bien. También vamos a reflexionar sobre el papel protagónico que tienen los ciudadanos para ejercer su ser político. Nosotros, todos los que estamos aquí, sé que algunos están muy bien formados, otros que están en proceso de formación, de tal manera que aunque el grupo sea heterogéneo, siéntase integrado como un laico que el Señor ha llamado para que se comporte como un ciudadano comprometido en el hacer social y en el hacer político. Vamos a definir algunos conceptos. Yo sé que ya han tenido otras conferencias, pero para recordarles el día de hoy, vamos a definir lo que es apatía, porque vamos a transitar de la apatía hacia la ciudadanía activa. ¿Qué es la apatía? La apatía es un estado de desinterés y falta de motivación o falta de entusiasmo, en que muchas veces nos encontramos como personas y que muestra indiferencia ante cualquier estímulo. Y los casos extremos de apatía que dan en los estados depresivos. Entonces, muchas veces, depende del estado de ánimo, pues algunas veces estamos en un estado extremo de apatía. Y muchas veces llegamos hasta la depresión. Hoy el Señor nos llama a ser laicos comprometidos, activos. ¿Y qué es ciudadanía activa? Se refiere a la sociedad civil y a la capacidad que tiene la ciudadanía para organizarse e intervenir directamente en el entorno social. Los ciudadanos tienen voz y tienen la posibilidad de hacer escuchar su forma de pensar, sus objetivos, sus metas, sus palabras. Además, hace referencia a la participación de los individuos en la vida y en los asuntos públicos, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. La palabra tiene fuerza y su voz se puede escuchar hasta los confines de la tierra, como decía nuestro Señor Jesucristo. Usted es un laico que está formado y que tiene mucho que compartir en la vida social, en la vida
y en la vida política. Vamos a ver qué significa política, aunque usted ya lo ha revisado, ¿verdad? Ya ha revisado lo que significa política. Viene del griego polis. Esta es una palabra griega que significa ciudad. La política es, pues, gobernar a la ciudad, gobernar a los ciudadanos. Visto desde la ética de los valores, ¿qué es la política? Es el conjunto de acciones con las que buscamos formas de convivir entre los ciudadanos, que realicen el bien de todos, o sea, el bien común. Desde el punto de vista de los medios de organización, la política es el ejercicio del poder público y la lucha por conquistarlo. También tenemos una definición del Papa Francisco. Dice el Papa Francisco que la política es vista como el más alto servicio de la caridad. Entonces todos somos políticos porque estamos llamados a prestar un servicio de calidad en la caridad, ¿verdad? Dicho de otras maneras, estamos llamados a prestar un servicio como servidores de calidad en el amor, porque el amor todo lo puede. Entonces ningún laico puede decir no puedo servir, porque está llamado, no quiero ser político, yo no puedo ser político, todos somos políticos. ¿Y por qué? Porque todos servimos, porque todos participamos en una comunidad, porque servimos con gran calidad en el amor. Entonces vamos a ver otra definición del Papa Francisco. El ser ciudadano, ¿qué es ser ciudadano? Es una construcción paciente, donde la vocación de servicio está presente y es permeada de espíritu cristiano. Es fuertemente inspirada por una ética de la proximidad que involucra en estos procesos unitivos creyentes y también a los no creyentes. Un ciudadano puede ser un creyente, pero también puede ser un no creyente. Es una perspectiva donde el humanismo cristiano puede aportar aquellos valores de servicio y de gratuidad que fortalecen la construcción de ciudadanía comprometida y con proyección a futuro. Nosotros como laicos comprometidos, como cristianos católicos, estamos llamados a construir una ciudadanía con grandes valores, como los valores del Evangelio, de forma comprometida y dar testimonio de la verdad que os hace libres. La ciudadanía en México, ¿qué pasa con la ciudadanía en México? Vamos a empezar a ver, ustedes saben que voy a usar la metodología de la doctrina social de la Iglesia y de la Iglesia, que es ver, juzgar y actuar. Entonces vamos a ver cómo está la ciudadanía en México, cómo está la ciudadanía en nuestro país. La ciudadanía atraviesa por un difícil proceso de cambio en este momento de confinamiento para migrar a la llamada nueva normalidad, que se caracteriza por la desconfianza entre las personas y de estas hacia la autoridad, especialmente en las instituciones que procuran la justicia. También otra problemática que tenemos en México como ciudadanía es que no hay unidad en los grupos sociales del día a día, que vayan más allá de la familia, los vecinos, algunas asociaciones civiles o religiosas en las que sí tenemos confianza. Pero en los grupos sociales a veces no hay unidad en los objetivos, unidad en el hacer. Otra problemática es la baja participación de los ciudadanos y de los laicos en los asuntos públicos. Y claro que tenemos que participar porque nos compete. ¿Qué otra problemática tenemos? Hay otra problemática que tenemos como laicos en el ver. Vivimos tiempos difíciles
que nos exigen actitudes definidas y comprometidas. Todos sabemos que vivimos un momento fuerte, un momento difícil, pero nosotros estamos capacitados para superarlo. No podemos quedarnos como ciudadanos pasivos a causa del pesimismo, del miedo o del pánico o del conformismo. El desaliento en muchos casos puede ser la expresión del acercamiento simplista de la realidad e incapacidad por enfrentar los problemas. Es necesario fortalecer la esperanza. Tenemos que ser ciudadanos laicos, sembradores de esperanza y animarnos a asumir de manera responsable nuestro compromiso ciudadano. En cuanto a la situación financiera, ¿cómo estamos en este momento? La situación financiera global nos afecta. La devaluación de la moneda, la inflación, el precio de la gasolina, el precio de los productos alimenticios, nos afecta, ya que grandes sectores de la población sufren una gran pobreza, la cual se ha incrementado en este tiempo de pandemia. La magnitud de esta pandemia y la desigualdad que se viven hacen insuficientes los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para poder resolver todos estos problemas económicos, lo que provoca insatisfacción en muchos ciudadanos. Sabemos que tenemos encima este virus llamado coronavirus. Y fíjense cómo está constituido por proteínas y por una membrana lipídica y cómo está afectando nuestra población. De hecho, estamos afectados en nuestra economía por esta parálisis financiera debido a la presencia de este coronavirus. Eso ha hecho, y estamos viendo que este virus está causando estragos en las familias porque muchas veces se siente desesperanza al no alcanzar con esos salarios. Vivimos esta situación, pero nosotros tenemos una fe grande en que este coronavirus no va a seguir afectando de esta manera. Vamos a ver ahora la siguiente transparencia, cómo ha afectado nuestra economía. De por sí ya veníamos con una economía baja y con la presencia de esta pandemia, pues se ha agravado. ¿En qué se ha agravado mucho más? En la contratación temporal en las empresas públicas y privadas. Nuestros jóvenes ya no pueden tener una plaza como cuando nosotros empezamos a buscar nuestro primer trabajo, que se obtenía una plaza rápidamente con una definitividad en el trabajo. Ahora nuestros jóvenes egresados tienen que, o nuestros jóvenes en oficios, tienen contratación temporal. La renovación de contratos está a voluntad del empleador. Hay fluctuaciones entre la formalidad y la informalidad. Y hay imposibilidad de acumular antigüedad laboral, porque nos dan nuestros contratos con ciertos tiempos y muchas veces quitando la etapa de la Navidad o de fin de año para privación de prestaciones sociales y también bajos salarios. ¿Cuál es la tasa de desempleo hasta julio de 2020 de acuerdo al INEGI? Pues hay en nuestro país 2.8 millones de desempleados. Entonces es preocupante que están así. ¿Qué está pasando con esas familias en donde esos adultos, esos 2.8 millones están desempleados? También sabemos por el INEGI que se tiene un salario mínimo en la frontera de 185.56 pesos diarios y un salario mínimo en el resto del país de 123.22 pesos. Una familia muchas veces, la mayoría, no puede sobrevivir con 123 pesos diarios, puesto que todo es muy caro. Vamos a ver, esa es la problemática que estamos viendo, porque estamos en el proceso de ver
¿Qué estamos viendo en la educación? Toda persona tiene derecho a la educación. Con la educación se comunican los valores fundamentales que deben ser asumidos por cada persona, necesarios para ser ciudadanos libres, honestos y responsables. Esto nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 238, que tenemos derecho, toda persona tiene derecho a la educación. ¿Cuáles son los desafíos de la educación? Son serios y graves. Aunque ahora se habla de un nuevo sistema educativo, la educación pública y privada tiene el reto de educar en las virtudes sociales y formar hombres y mujeres honestos y que sepan trabajar en equipo frente a la seducción del individualismo. La capacidad de organización del magisterio debe tener un mayor sentido de responsabilidad social por encima de los intereses personales. Fíjense bien qué pasó de tener clases presenciales, como estamos viendo en la transparencia a la izquierda, de tener clases presenciales donde los jóvenes convivían, los niños convivían y se desarrollaban y además llegaban a su casa con un nuevo conocimiento. De la noche a la mañana pasamos de manera presencial a que los salones se quedaran vacíos, las butacas, y pasamos a las clases virtuales. Fue un momento difícil para los niños, para los jóvenes, inclusive para los adultos, para los profesores de nivel básico, como el de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, como a nivel profesional. Yo trabajo en la Universidad de Guanajuato y hay jóvenes que se han dado de baja porque no se han adaptado a esta nueva manera. Muchas veces se sienten estresados. Sin embargo, otros jóvenes se han adaptado perfectamente a este nuevo modelo. Pero ¿qué pasó con los padres de familia? De sentirse desahogados en los hogares por mandar a los niños a la escuela. Ahora los padres, que son los primeros formadores, pasan a tener que estar estudiando para darle seguimiento y formación a sus hijos bajo la asesoría de los profesores. Tenemos esta problemática actual donde a algunos padres de familia o abuelos les ha costado bastante trabajo y también a algunos profesores, unido a la problemática de que no alcanzan los recursos. No sabemos si esos hogares tienen computadoras suficientes para todos los niveles de sus hijos que tienen. Y tampoco sabemos si tienen internet, si tienen todos los recursos. Vamos a ver qué pasa. Vamos ahora a ver la violencia. ¿Qué pasa con la violencia en nuestro país? Es un hecho que lastima de muchas maneras. Todos desconfiamos de todos y el crimen organizado se extiende por todas partes. Además, la sociedad cuenta con instrumentos jurídicos que le permitan exigir al Estado las garantías de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Sin embargo, no todos los están aplicando. Entonces, estamos sujetos y temerosos a esta violencia. Aquí les presento el semáforo delictivo. Si nos podemos, proporcionado también por el INEGI, podemos ver aquí todos los estados de la República Mexicana. Este semáforo delictivo corresponde al primer semestre del 2020 y podemos ver que los estados que tienen un mayor porcentaje de delincuencia es Chihuahua y Baja California. Le sigue Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, donde yo vivo, Aguascalientes. Y posteriormente, un poco menos delictivo, es Sonora, San Luis Potosí, Morelos y Estado de México. En un nivel 3 se encuentra Veracruz y en un nivel 2 se encuentra Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Querétaro, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo,
Guerrero, Coahuila, Ciudad de México, Campeche, Puebla y Oaxaca. Entonces tenemos a Baja California Sur en uno. Y Chiapas, pues le damos gracias a Dios que en este semáforo delictivo tienen 0. Es de los estados actualmente, pues con menos problemas delictivos. No digo que no haya, pero hay mucho menos, igual que en Durango, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas. Entonces vemos cómo está la delincuencia en toda la República Mexicana. Y pasamos a ver, también hubo el INEGI, hubo una encuesta en torno a cómo se sentía la población. Por ejemplo, en mejora y alumbramiento, pues solamente están atendiendo un 48%. Por ejemplo, en operativos contra la delincuencia, solo pueden atender el 28% de todo el país. En programas de mejora al ingreso de las familias, pues están atendiendo el 18%. Y en problemas de combate al narcotráfico, pues un porcentaje muy alto de muy bajo de 11%. Y en combate a la corrupción tenemos un 10%. Entonces démonos cuenta que nos falta muchísima atención en toda la República Mexicana. Entonces estamos teniendo todos estos problemas en cuanto a la delincuencia y en cuanto a todas estas problemáticas de la corrupción y de la delincuencia juvenil. Incluso en la mejora del alumbramiento solamente se ha podido atender el 48%. Esto es en base a las encuestas. Bueno, vamos a ver también ahora, vamos a pasar a la parte del ver, vamos a pasar a la parte del ver en actividades democráticas. Fíjense bien, la actividad democrática en el país se ha reducido a la mera participación del voto en los procesos electorales y no hay seguimiento a las acciones de quienes ejercen el poder. Solamente le hablan al ciudadano y se les interesa muchísimo el ciudadano cuando hay que ir a votar. Y el ciudadano se limita nada más a participar en el voto. Y eso si lo arrastran o si está convencido o muchas veces está vencido. Pero tenemos la gran responsabilidad de una participación democrática. Fíjense bien, ¿por qué nos pasa esto? La difusión pública del mal comportamiento y la ausencia de vías para sancionar a los malos gobernantes, parece que hay impunidad, hay una percepción de que existe impunidad, de que no se les está castigando. Y entonces la ciudadanía solo queda como un espectador. Y puse a la derecha una persona que solamente está viendo cómo pasan los acontecimientos. Se asoma a la ventana, no se involucra y ve cómo están pasando los acontecimientos. Nuestro señor arzobispo Guadalupe Martín Rábago, cuando nos juntaba a los laicos, nos decía, tienen que subirse al tren del cambio para cambiar las circunstancias difíciles de nuestra sociedad. No nada más vean pasar el tren y no se suban. No es justo que nada más vean pasar los acontecimientos y solo se quejen y no se involucren. Tenemos que involucrarnos, no solamente asomarnos por la ventana y decir, ay, qué mal están las cosas, mejor cierro mi ventana para no darme cuenta, sino nosotros como laicos y sobre todo como laicos comprometidos y que confiamos en Dios, tenemos que comprometernos. Ahora vamos a ver de qué manera nosotros vamos a juzgar. Ya hemos visto algunas problemáticas en el ver, no son todas las que acontecen en la patria mexicana, pero sí son algunas importantes. Vamos a juzgar a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a juzgar como laicos unidos en el poder de Dios, como vamos a juzgar estos acontecimientos que hemos visto. ¿Cómo puede ser posible
que aspectos tan fundamentales derivados de derechos humanos básicos como la seguridad, el salario, la educación y la calidad de vida se encuentran en niveles tan preocupantes? ¿Cómo es posible que esté ocurriendo esto en nuestra patria mexicana? Ahora vamos a ver en cuanto a la economía, qué visión se tiene del desarrollo. Se tiene una visión reductiva, que entiende el desarrollo en términos solamente de inversión, de indicadores macroeconómicos, de infraestructura, es decir, una visión solamente materialista, en donde el centro de la vida es lo material. Y estamos sujetos a indicadores económicos. Y solamente se esté preocupando por el crecimiento económico, como lo muestra en esta gráfica que les estoy presentando. Así está la visión en cuanto al desarrollo. ¿Qué nos dice la doctrina social de la Iglesia? Advierte sobre el peligro de una concepción de progreso basada solo en criterios económicos. Y Caritas in Veritate, en el número 11 y 18 dice: el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona en todas sus dimensiones. No puede reducirse solo al incremento del tener. Quiero tener una televisión, quiero tener un auto, quiero tener una casa, quiero tener bienestar. La verdad del desarrollo consiste en su totalidad. Si no es de todo el hombre y de todos los hombres, no es verdadero desarrollo. Requiere su autentificación en un humanismo trascendental que da al hombre su mayor plenitud. Se tiene que ver la dignidad de la persona. Se tiene que tener en el centro a la persona integral. Vamos a ver, ¿qué causa la inseguridad? Causa crisis del reconocimiento de la dignidad de la persona y codicia. Eso nos da la inseguridad. Causa una crisis en el reconocimiento de la persona y muchas organizaciones lo usan para tener control sobre la persona. No se le da reconocimiento a la persona para tenerla controlada. Y por esa inseguridad hace que la persona esté en crisis, porque tiene una crisis del reconocimiento de su dignidad. Y entonces se va hacia la codicia. Hay bajos salarios. ¿Qué causan los bajos salarios y el recorte de las prestaciones? Causa materialismo y egoísmo. El deterioro de la educación y el entorno urbano, ¿qué causa? Descuido de la ecología humana. La persona no se siente bien. ¿Y qué nos dicen los documentos del magisterio de la Iglesia? Nosotros como laicos tenemos que conocer nuestra constitución, nuestras leyes, pero tenemos que verlas a la luz de los documentos del magisterio de la Iglesia Católica. En Populorum Progressio, en el número 19 dice: para muchos, el hombre ya no vale por su ser, ni siquiera por su hacer. El único criterio que da valor a la persona es el tener. ¿Y cómo es posible que muchos digan: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuántos millones tienes en el banco? ¿O cuánto tienes de formación y por eso vales menos o vales más? No, si Dios te ha dado esos talentos, es para que los pongas al servicio de todos, para el bien común de la sociedad. Vamos a ver qué dice en el Evangelium Vitae número 34. Al hombre se le ha dado una altísima dignidad que tiene sus raíces en el vínculo íntimo que lo une a su Creador. En el hombre se refleja la realidad misma de Dios. Por ningún motivo el hombre puede ser sometido a sus semejantes y reducido al rango de cosa. El hombre no puede ser un número. No te pueden hablar a ti como
pase el número 437. No, pase Pedro López a la ventanilla que se le asignó el expediente tal. Por ningún motivo el hombre puede ser sometido entonces a hacer una cosa. La vida que Dios ofrece al hombre es un don con el que Dios comparte algo de sí mismo con la criatura. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos muchos talentos, virtudes, cualidades y habilidades. ¿Qué dice en Evangelium Vitae 21? Perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida. El afán por los bienes materiales llevan a la prevalencia del más fuerte, al uso de todo tipo de medios, incluso violentos, para sacar la codicia. Dicen, el bien justifica los medios. Así hay personas que piensan que el fin justifica el medio que está usando. Y hay unos abogados que dicen, el que no avanza, el que no tranza, no avanza. Y no debe ser así entre nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que regirnos por los valores del Evangelio. Y claro que tenemos que ver medios justos y equilibrados. Vamos a ver qué nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 496. La violencia no constituye jamás una respuesta justa. La violencia es un mal, es inaceptable como solución de los problemas, que la violencia es indigna al hombre. La violencia es una mentira porque va contra la verdad de nuestra fe, la verdad de nuestra humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el compendio de la doctrina social de la Iglesia nos va mostrando los verdaderos valores? Vamos a juzgar acerca del materialismo y del egoísmo. La codicia y el egoísmo, sumados al eclipse de la dignidad de la persona humana, llevan a los empleadores a atentar contra uno de los derechos más fundamentales del trabajador, el salario justo. El salario es el instrumento que el trabajador tiene para proveerse de los bienes necesarios, para vivir dignamente en el seno de su familia y no estar angustiado por un bajo salario. La remuneración del trabajo, ¿qué dice Gaudium et Spes? En el número 67, dice, la remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, en el plano social, en el plano cultural y en el plano espiritual. De tal manera que aunque quiera conquistar el mundo, tiene que estar en equilibrio y tiene que tener una remuneración tal que pueda vivir en armonía y en felicidad con su familia. Y tener una familia feliz, como lo estamos mostrando a la derecha. La remuneración, ¿qué dice acerca de la remuneración? Es el instrumento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Comete una grave injusticia quien lo niega o no lo da a su debido tiempo y en la justa proporción al trabajo realizado. Esto lo encontramos en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el número 302. Estamos llamados a recibir el salario justo y a pagar el salario justo, de acuerdo al trabajo. Y con todas estas problemáticas, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos?
Mucha gente dice, pues yo no puedo hacer nada. ¿Yo qué puedo hacer? Sí puede hacer algo. Vamos a reflexionar qué podemos hacer los ciudadanos a diferentes niveles de participación. ¿Qué podemos hacer? Encontrar líneas de acción que nos lleven a la participación ciudadana activa, tan importante para la construcción de un tejido social, para la construcción de un México verdaderamente justo y libre. Como laico y sobre todo nosotros que participamos en diferentes grupos, como laicos comprometidos estamos llamados a participar activamente en la vida social, en la vida política, para lograr siempre el bien común de la sociedad. Los católicos y sobre todo los laicos comprometidos debemos participar en las votaciones, en los puestos de elección popular, en las consultas ciudadanas, en consultar la información pública que fácilmente se encuentra en línea y no dejar que personas sin principios ni moral decidan por ti y por mí. Nosotros nos tenemos que involucrar en la medida en la que podamos, todos podemos. Unos en menor proporción que otros, pero todos podemos. Tenemos que actuar, hermanitos, impulsar el protagonismo de los laicos como ciudadanía activa, en la participación ciudadana para tener un mundo mejor. Todos tenemos que levantar las manos, tal vez unos menos, tal vez unos más alto, pero todos podemos participar. Alguien a lo mejor nada más levanta un dedito, pero podemos formar al ciudadano para tener una ciudadanía activa y una participación consciente y activa en las próximas elecciones del 2021, como ya nos dieron este tema. Entonces, nosotros tenemos que levantar la mano y decir, ¿en qué puedo participar? ¿Verdad? Entonces, aquí como un punto importante, pues los quiero felicitar por tomar el primer paso, que es formarnos como ciudadanos en una participación política con vistas al 2021, con base en la doctrina, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Los felicito, porque como dijo la señora, que no sé su nombre, pero ahorita lo veo, como dijo la señora que pues a ver si le aguantaba su celular, la felicito, porque hasta está gastando para formarse. Así tenemos que ser todos con nuestros propios recursos. Como ciudadanos activos, destinatarios y agentes de la política, será fundamental atender a los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia que el Papa Francisco presenta en Evangelium Gaudium. El tiempo, siempre tenemos que pensar, como dice este documento, en los números 222 al 225, el tiempo es superior al espacio. Así es de que no hay pretexto de que no tengo tiempo, ¿sí? La unidad prevalece sobre el conflicto. Podemos tener muchas dificultades, muchos problemas. Podemos tener diferencias en cuanto a la resolución de las problemáticas, pero siempre tenemos que buscar la unidad. La realidad es más importante que la idea. Podemos tener brillantes ideas, pero tenemos que aterrizar en la realidad y ver cómo vamos a resolver los conflictos que nos llegan en base a la realidad. Y el todo es superior a las partes, ¿verdad? El todo es superior a la parte. Así es de que usted tiene que atender la parte, pero tiene que visualizar el todo, ¿verdad? El todo. Por ejemplo, ahorita podemos decir, chin, yo tengo una problemática del coronavirus en mi casa, tengo tales dificultades, no puedo salir, pero no quiere decir que se cerró el mundo, porque tiene que observar la realidad estatal, la realidad de la provincia, la realidad del estado, la realidad del país
y la realidad mundial. No se puede cerrar a una realidad parcial. Vamos a ver, el católico debe ser un ciudadano activo. Todos podemos actuar en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades, con un gran liderazgo que muestre una gran determinación, cualidades que serán sustentadas por principios que brotan desde la fe. Nosotros somos hombres y mujeres de fe y tenemos que contagiar que todo se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nunca nos debemos dar vencidos por difícil que sea la situación. El católico tiene que ser un ciudadano activo con su liderazgo. Un liderazgo que le da la gloria a Dios. No inflarse tanto que tengamos que usar una agujita para poncharlo, ¿verdad? Sino un liderazgo inspirado en el mandamiento del amor. Un liderazgo que se hace servicio, como dice en Mateo 20:28. ¿Quién es el más grande? El que se hace el servidor de todos. Un liderazgo que promueva el desarrollo del hombre y de todos los hombres. Un liderazgo crítico, un liderazgo en comunión, nada de hacer pequeñas islas, sino un liderazgo que sea capaz de fomentar la comunión y la unidad en la diversidad. Sé que esto es difícil, pero yo vivo en medio de líderes de diferentes niveles y de diferentes organismos. Sé que es difícil, sin embargo, con el poder de Dios lo podremos hacer. Un liderazgo coherente, atractivo y esperanzador. Así tenemos que ser todos los laicos comprometidos en medio de un mundo que se está desquebrajando. Nosotros tenemos que ser constructores del bien, constructores de la unidad, constructores de la paz y constructores del bien común. Para tener un país mejor, se necesita de ciudadanos activos, participativos, que den seguimiento a los procesos sociales de justicia, de fraternidad y de paz. Unido a un gobierno que trabaje con honestidad y eficacia. Participar activamente en la vida cívica, social y política de nuestras comunidades. Es una obligación ciudadana y cristiana que tenemos que hacer todos nosotros. Solo participando podemos transformar positivamente nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro estado, nuestro país, nuestra nación, en fidelidad a sus orígenes y a su entorno. Vamos a ver, muchas veces cerramos los ojos ante los asuntos públicos y no queremos participar. Por ejemplo, nos invitan a estar de presidentes de una mesa y decimos, ay, no, eso se lleva mucho tiempo, no quiero meterme en ese asunto. Y entonces tenemos que conocer los asuntos públicos y participar activamente en ellos. Si lo están invitando, es porque le están viendo ciertas cualidades en las cuales usted puede participar y hacer bien a los demás y practicar el bien común. Vamos a ver entonces de qué formas podemos participar en la acción social. Hay muchas formas, unas formas sencillas, unas formas más comprometidas. Por ejemplo, podemos participar en grupos altruistas o en grupos que hacen caridad. Por ejemplo, en acciones de apoyo inmediato a necesidades materiales y urgentes. Es esporádica y no sistemática. Por ejemplo, nos dicen, vamos a recolectar despensas para los pobres o vamos a juntar cobijas y llevarlas a la sierra en etapa de invierno, entre otras, ¿verdad? Muchas veces hemos participado en este tipo de acciones. También hay acciones de asistencia social, ¿como cuáles?
acciones de apoyo sostenido a necesidades materiales urgentes. Es organizada, sostenida y sistemática. Por ejemplo, nos dicen, no, pues hay que visitar asilos. Si eres médico, pues vamos para que les des una consulta. Si eres dentista, pues vamos y haces tu servicio social en ese asilo y les arreglas una muela. En los albergues, en centros de atención a niños de la calle o en centros de atención a jóvenes desorientados, entre otros. También tenemos medios de acceso como cuáles: acciones de protesta y presión social para denunciar injusticias o exigir al gobierno buenas decisiones públicas. Hay veces que se puede participar en mítines, en marchas, entre otras maneras. Este tipo de participación tiene una visión muy concreta. Solamente mitiga los síntomas de unos cuantos, ¿verdad? Pero resuelve ciertas problemáticas. Hay otras formas de participación que vamos a ver a continuación. Vamos a ver también, yo le voy a compartir la presentación a Oscar y a Claudia para que la puedan compartir entre los compañeros. Muy bien, entonces hay otras formas de participación ciudadana para incidir en asuntos públicos. Podemos incidir en políticas, podemos incidir o participar en redes sociales, podemos participar en observatorios sociales o públicos. ¿Cómo podemos incidir en políticas públicas? Hay algunas personas que pueden tener esta incidencia en el uso de concesiones, ciudadanos para informarse. Pueden llamarlos a veces como líderes de opinión y ustedes tienen que dar la opinión en base a la doctrina social de la Iglesia de las problemáticas, opinando, proponiendo, vigilando o pidiendo cuentas e incidir en políticas públicas. Puede ser que aquí tengamos alguna persona que ya ha participado en la política o que vaya a participar en la política y puede incidir en esas políticas. Qué bueno que se está formando para que sea un gran líder. O también se pueden participar en redes sociales, como en una acción social organizada para fines específicos y con miras a influir sobre un aspecto o tema público. Por ejemplo, ahorita se está trabajando en redes vecinales. Es una red social, una red vecinal. Entonces muchas veces tenemos nuestros vecinos y ni siquiera sabemos el nombre de nuestro vecino o qué le está pasando al vecino. También podemos participar en observatorios, en estructuras sociales, observando las diferentes temáticas para compilar, procesar y analizar información y promover mejoras sociales en base a esos observatorios. ¿Qué visión tiene este tipo de participación? Incidir para solucionar los problemas de todos. Vamos a ver otras maneras de participar. Tenemos otras formas de participar. Por ejemplo, hay veces que se tiene participación en organizaciones civiles. O ustedes participan en una organización religiosa. Por ejemplo, dicen, no, pues yo soy del grupo de Corpus Christi. Yo soy de Cáritas. O yo soy del equipo de las catequistas. O yo soy del grupo de los laicos comprometidos. O simplemente yo participo en una asociación civil. Entonces, hay organizaciones civiles, organizaciones religiosas, organizaciones deportivas. También podemos estar organizados de forma, ¿sí? Sí, bueno. Organizaciones voluntarias o benéficas,
o en la organización de padres de familia en las escuelas, en asociaciones familiares, como en organizaciones familiares o en padres de familia, en asociaciones profesionales, por ejemplo, nosotros estuvimos participando en una barra de abogados católicos, asociaciones de médicos, organizaciones por Médicos por la Verdad, academias, colegios, redes internacionales o redes nacionales, en algún sindicato, en alguna corporación, o a lo mejor da conferencias en algún ateneo. Entonces todos estamos o en algún colegio de ingenieros o en algún colegio de alguna otra asociación. Entonces, todo esto que hemos visto hasta ahorita, hemos visto el ver, el juzgar y el actuar. Entonces sé que estamos aquí en un grupo en el que hay varios laicos, y entonces después de haber participado, de haber escuchado este tema, yo les voy a dar algunas conclusiones del tema. Sin embargo, me gustaría que se reunieran en pequeños grupos. Si es posible, le pregunto a Óscar, y si no es posible, que nos demos un tiempo para que cada uno reflexione, bien sea en grupo, si se puede en la plataforma Zoom, se pueden formar pequeños grupos, y entonces en vez de estarme viendo a mí ahorita, se forman los grupos y solamente están participando esos grupos, que pueden ser de 5, de 10, depende de la cantidad de personas que estén participando, y se puede nombrar un representante de ese pequeño grupo, y se puede dialogar en torno a este tema de cómo ha participado como ciudadano activo, o bien si ha estado pasivo, y cómo queremos construir una nación que sea estable y próspera. Entonces, tengo 3 preguntas que son: ¿qué actitudes y valores debemos promover en la sociedad o en los grupos donde nos desarrollamos? ¿Qué papel tenemos en la comunidad política? Si usted participa en alguna comunidad política, o si usted participa o es político o pertenece a alguna organización, ¿qué papel tenemos en esa comunidad? ¿Cómo debe ser nuestra participación? El número 3 es: ¿cómo debe ser nuestra participación como ciudadano activo? Y también si aquí entre los laicos o ciudadanos que están tomando este tema, se encuentra alguna persona que haya participado en una acción política, en una acción social o en una acción colectiva en su entidad, no la puede compartir como una experiencia de participación como ciudadano activo. Entonces le pregunto, estas son las conclusiones que tengo, pero que luego veremos. Entonces le pregunto a Óscar y a Claudia si es posible formar los grupos o si simplemente damos un tiempo para que reflexionen las preguntas. Le cedo la palabra a Óscar para que nos diga. Podemos dar un tiempo para reflexionar las preguntas, por favor, Esther. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, miren, si les parece bien, damos un tiempo de 10 minutos, a menos que necesiten más, no lo indican, 10 o 15 minutos, lo que diga Óscar, para que se reúnan, para que ustedes, incluso allí en su casa, con su familia, o ustedes piensen en resuelvan estas 3 preguntas en base a lo que hemos visto. ¿Qué actividades y valores creen ustedes que debemos promover en los ambientes en donde nos desarrollamos? ¿Y qué papel creen ustedes que tenemos en la comunidad política? ¿Y cómo cree usted? No, aquí se las voy a dejar, aquí les voy a dejar las preguntas, ¿eh? ¿Cómo debe ser nuestra participación como ciudadanos activos?
La vamos a dejar en la pantalla. Y si alguno que está aquí ha tenido algún cargo social, público, privado, o ha tenido algún cargo político en alguna representación política y nos quiere compartir su experiencia al querer vivir los valores del Evangelio, ¿cómo le ha ido o cómo le fue? ¿Y qué piensa que debemos hacer? Con mucho gusto que lo comparta después de 10 minutos. Entonces son las 6. ¿Está bien a las 6:15, Oscar? Vamos a marcar ahí en el horario, ahí tiene los 10 minutos para que Correcto. vean el cronómetro y terminando pues ya iniciamos, para que todos veamos el Perfecto. horario. Muy bien, Bueno, muy bien, entonces muy bien. corre tiempo.
Continuamos, doctor Estela. El tiempo ya se terminó. Perfecto. ¿Reiniciamos? Por favor. Sí. Ay, nada más que no sé qué hice aquí. Ahorita voy, espérame. No sé qué hice aquí que no. Ay, no. Espérame. Más dele presentación abajo, a su lado derecho. ¿Aquí? Sí, ahí está. Sí, pero no, lo que pasa es que quiero, como que no, es que quiero verme, pero no, ay, ya vi. Ya listo. Bueno. Es que no encontraba
No encontraba porque había quitado la imagen. Ya la encontré. Ahora sí, Oscar. Adelante. Empezamos para que tú les preguntes, bueno, ¿quién quiere participar, verdad? Ok. Abrimos sesión de preguntas y respuestas. Quien guste participar de los hermanos, alguna pregunta, con toda confianza, por favor. Yo, Weimar Nucamendi, de la Renovación Carismática. Yo creo que más pregunta es las reflexiones que dejó la doctora sobre las 3 preguntas. La primera, sobre qué actitudes y valores debemos promover. Yo reflexiono acá que debemos promover una actitud propositiva, activa, con valores del Evangelio, amando al prójimo como a uno mismo y buscando el bien del otro. En la segunda pregunta, ¿qué papel tenemos en la comunidad política? Yo hablo aquí de manera personal y digo, tengo un papel o tuve un papel de pasividad en la comunidad política porque siempre creí que la religión es ajena a toda actividad política. Incluso me negué por 2 ocasiones a servir en las mesas de votación de algunos nombramientos que me hicieron. Y como tercera pregunta, ¿cómo debe ser nuestra participación como ciudadanos activos? Creo que nuestra participación como ciudadano debe ser de entrega incondicional, no buscando intereses propios, velando siempre por los más pobres. En la renovación de hace 2 años para acá, hemos tratado de que en los retiros se les motiva a los hermanos que lleven 1 kilo de fe, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de frijol, y nosotros vemos los mecanismos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de llevárselo a la gente más necesitada, a los más pobres. También hemos empezado ya con una campaña de evangelización de casa por casa, pero no solamente llevarle la palabra de Dios, sino que vaya acompañado con 1 kilo de fe. Esas son las actividades que poco he participado. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. Hay algo, muy bien. Qué bueno que en este movimiento es muy rico y atiende muchísimas necesidades de la población. Pues qué bueno que se está trabajando. ¿Hay alguna otra persona que quiera participar? Con toda confianza, ¿eh? Estamos todos aquí para aprender. Yo quiero participar. Adelante. Bien. Dice, ¿qué papel tenemos en la comunidad política? Para mí, mi punto de vista es primeramente el papel de ser un buen ciudadano, de ser un buen observador, ver el análisis, analizar cómo está el panorama. Si hay cambios, si habrán cambios que beneficien en nuestra sociedad, en mi pueblo, en mi país. Esa es la primera. En la segunda dice de acuerdo a las actitudes y valores. En la segunda dice ser un buen observador, ¿no? Esa es la que le dije del análisis. Sí. Y en la primera, no encuentro cuál es la primera, el papel, ¿cuál es la primera, hermana? ¿Qué actitudes y valores debemos promover? Sí, ahí sí, ¿qué actitudes? Desde mi fe, yo acá pienso que desde mi fe como laico es tener una actitud de respeto hacia el bien común. Eso le puedo responder en la primera, la segunda y la tercera. Dice, ¿cómo debe ser nuestra participación como ciudadanos activos? Pues ser libres, ser imparcial y vigilar que se lleven a cabo los procesos con transparencia y respeto. Eso le puedo contar como cursillo de cristiandad. Ah, de cursillos de cristiandad, muy bien. Sí, hermana. Muy bien, hermana.
tenemos que participar en la medida en la que podamos y Así es. ser ciudadano activo. Muy bien, gracias. Así es. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que guste participar, hermanos? Sí, si me permite. Adelante. ¿Qué actividades y valores? Mire, ¿Se puede presentar? Eugenia Enciso, de Dimensión Vida Chiapas. ¿Eugenia qué? Enciso Camacho. Ajá. Tanto las tres preguntas y el último planteamiento que nos hace coincido porque, bueno, ya las redacté, pero el valor que yo encuentro aquí que necesitamos practicar y tener siempre presente es justamente la congruencia de nuestra vida privada con la vida de servicio que pudiésemos nosotros tener en la sociedad o en alguna comunidad, en alguna responsabilidad, cargo público, etcétera. Desafortunadamente, la falta de este valor es lo que hace, tanto, por ejemplo, en la iglesia se vayan los feligreses por un falso testimonio, por un mal testimonio, incluso en los políticos, la falta de este valor, se retiren de los grupos políticos, etcétera. Si nosotros tenemos firmemente, estamos convencidos de que estamos prestando un servicio a la sociedad, a la iglesia, a la comunidad, y tenemos siempre arraigado este valor de ser congruentes con lo que predicamos, con lo que decimos y con lo que vivimos, seguramente vamos a dejar en nuestro paso, en nuestra vida, como lo hizo Jesús, haciendo el bien. Desafortunadamente, la mayoría, o hay muchos hermanos que encontramos esta falta de valor y nos lastima, terminamos siendo lastimados y vamos como cargando este lastre, ¿no? De ver a la iglesia lastimada, de ver a la sociedad lastimada por injusticias, ¿no? Porque las reacciones o las consecuencias de este valor es verdaderamente lastimoso. Entonces, tanto la actitud de valores que debemos ver en la sociedad es esto, ¿no? El papel que debemos de tener en la comunidad es vivir esta congruencia. ¿Cómo debe ser nuestra participación ciudadano activo? Lo mismo, ¿no? Ser ejemplo no solo para nuestros hijos, ser ejemplo para los jóvenes, ser buen ejemplo para los niños, para los propios hermanos de iglesia o ciudadanos que no conozcamos, pero si somos buenos ejemplos, estaremos viviendo, haciendo el bien, ¿no? Esa sería mi participación. Muchas gracias, Eugenia. Efectivamente, lo que tú has comentado es muy importante. Por ejemplo, ¿quién es un líder? Se fijan que les voy a pasar esa transparencia otra vez. Aquí donde vimos lo de liderazgo. Es muy importante que se ejerza un liderazgo de acuerdo a estos principios fundamentales que vienen en la Sagrada Escritura y en los documentos. Y que se tenga, en la medida de lo posible, todos tenemos fallas, pero que se tenga esa coherencia entre vida y fe. ¿Quién es un buen líder? Fíjense bien, una vez yo le definía qué era ser líder a una persona que no estaba en la iglesia, de la universidad. Le digo, es que es un líder, es aquel que lleva a otros a ser mejor que sí mismo. Y si lo trasladamos a la parte del apóstol San Pablo, que nos decía, gratis lo recibisteis, gratis tienes que darlo. Y aquí en Mateo 20:28 dice bien claro, un líder que se hace servicio, ¿verdad? Porque la grandeza está en el servir y en el dar. Entonces es muy importante esa coherencia. A veces pasa que habemos líderes inmaduros, pero por eso se tienen que tomar toda la formación. Es muy importante ahorita la formación, la información
y la revelación. Por ejemplo, una vez tomé un curso en la renovación y me gustó muchísimo, porque eran 3 círculos. Un círculo era la información, otro círculo era la formación y otro círculo era la revelación o la reflexión. La intersección de esos 3 círculos era la verdadera transformación. Entonces nosotros no podemos transformarnos personalmente ni transformar a los demás si nosotros no somos coherentes. Tenemos que tratar de ser coherentes entre vida y fe. Por ejemplo, si tú le dices a un hijo, no tomes, pero tú te emborrachas, no vas a tener autoridad. Entonces, ¿quién es el líder que va a tener más autoridad? El que hace lo que dice, el que es coherente, ¿sí? Como Jesucristo que decía, Jaray, atrás de mí. Como bien dijiste, con el ejemplo, o sea, dar ejemplo y tratar de ser líderes auténticos, líderes que busquemos el bien común en el servicio, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por tu participación, Eugenia. ¿Alguien más que con toda libertad guste participar? No le dé pena. Estamos aquí. Sí, yo deseo participar. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, hay un poquito de ruido ahorita. Esperen tantito. Bueno, sí. Sí. Mi nombre es Rocío de Alba, de Dimensión Vida Chiapas también. Y estaba yo viendo ahorita estas preguntas, ¿no? Sí. Las preguntas que nos compartía, doctora. Dice, ¿qué actitudes y valores debemos promover? Pues básicamente de todos los días que hemos estado, en un principio, el primer día yo escuchaba que uno de mis hermanos que estamos tomando el curso preguntaba, ¿pero qué debemos hacer? O sea, ¿qué debemos hacer? Y nos comentaba nuestro expositor en ese entonces que era necesario que nos fuésemos dando primero el tiempo y la paciencia para poder comprender muchas cosas de toda la formación que hemos estado recibiendo ya hoy hasta el 5º día, ¿no? ¿Qué valores debemos de vivir? ¿Qué valores debemos de promover? Sin duda alguna, los valores del Evangelio. Nuestro ejemplo máximo, pues, es Jesucristo, ¿no? Encarnarnos, ser conscientes de las realidades que estamos viviendo, ser conscientes que aunque a veces nosotros no vivimos realidades tan fuertes como otras personas, pero debemos de ser conscientes de ellos y encarnarnos en esas realidades, encarnar también nuestra fe en las realidades para que podamos ser propositivos y proactivos. ¿Qué papel tenemos en la comunidad política? Sin duda alguna creo que es un papel central. Somos seres sociales, somos seres dentro de una sociedad, somos seres que necesitamos pensar siempre en el bien común, no en el bien personal. No sé si se ha conocido por ahí donde usted vive, pero hay un dicho por acá, ¿no? No jalar solamente agua para su molino, como algunas personas desafortunadamente tienden a hacer eso, ¿no? Sino que nos debe de guiar siempre el bien común y nuestro papel, el papel de cada uno de nosotros como católicos es un papel central dirigido al bien común y un papel activo continuo. Y en el número 3, donde dice cómo debe ser nuestra participación como ciudadanos activos, bueno, pues usted ya hacía referencia, doctora, yo estaba analizando esa diapositiva del liderazgo, sin duda alguna, pues a eso estamos llamados, ¿no? Nuestra participación activa debe de ser enfocada básicamente a vivir este tipo de liderazgo, que todo lo que hagamos, si lo hagamos por el bien común, para gloria de Dios y para que en algún momento pues también sea de provecho para nuestras almas. Debemos de inspirar siempre todo lo que hagamos en ese amor a Cristo por cada una de las almas y sobre todo el ser servidores, en no intentar servirnos de los otros para nuestro propio bien, sino que esperar siempre que lo que hagamos sea para un bien mayor, para el bien mayor siempre. De los bienes siempre el mejor y el mejor será el mayor. Aprender a vivir en comunión, y ya lo mencionaba usted también con la participación de la hermana Eugenia, ¿no? En congruencia, ser siempre congruentes, coherentes con lo que, pues en toda nuestra existencia, ¿no? Ser auténticos en todo momento de nuestra vida. Gracias. Muchas gracias por tu participación, Rocío. Pues sí, porque para poder tener credibilidad se tiene que ser coherente, tratar de ser coherente. Y en realidad, aquel que tiene mayor liderazgo, pues es aquel que es coherente y le creen y lo siguen. Entonces, ¿quién es mejor líder? El que trata de ser más coherente, ¿verdad?
Muy bien, pues muchas gracias, Rocío. ¿Algún otro que quiera participar? Con todo gusto. Ovidio quiere participar. A ver, adelante. No, Oscar, no sé si deba quitar la transparencia para que se vean las personas que están participando. Sí, a ver, ahorita lo veo. ¿Lo dejo de compartir? Sí. A ver, un momento. Soy Ovidio Aguilar García del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Era la primera pregunta, verdaderamente, para que le crean a uno o a la persona el tratar y luchar de ser un buen cristiano católico, porque se refiere a eso, los valores también del Santo Evangelio. Nosotros hemos dicho dar un buen testimonio, lo que estaban diciendo de congruencia, el buen testimonio de vida, de palabra y obra. Lo que digo, hago. Porque a veces también hablamos mucho y no hacemos nada. En esta primera pregunta, para mí, ¿cuáles serían los valores? Primero, el respeto hacia los demás. Por ahí hay en el Santo Evangelio de San Mateo, la regla de oro dice, trata a los demás como quieres que a ti te traten. Otro valor que para mí es muy importante es el servicio, el sentido de servicio, servir, como ya se ha repetido, sin pedir nada a cambio. Como aquellos tiempos, allá por los años 70, 80, que se pedía un favor y todo el mundo apoyaba e iba a hacer las cosas en el hogar o un trabajo de agricultura, por decir un ejemplo. Para mí otro valor muy importante es la honradez. Porque dicen que, no dicen, yo así lo creo y así lo entiendo y así lo he visto, que la primera educación y única se recibe en el hogar. Lo que mis padres me educaron, o a mí me dijo mi padre, tú respetas del más chiquito hasta el más grande y respetas lo ajeno, que no es tuyo, no te costó. Eso es lo que trato, lucho por actualmente hacerlo. Y lo otro, a través del Santo Evangelio, a través de esto que hemos estado peregrinando con Cristo, he entendido lo mucho o poco que tengo es compartir con el que no tiene. Tratamos con mi esposa de hacer esto, de compartir un poco o mucho, más sería poco que mucho, pero lo estamos haciendo. En cuanto a la segunda pregunta, el papel que tenemos en la comunidad política, yo he participado varias veces en cuestión de las elecciones en partidos de cualquier, propiamente en los tres colores, el amarillo, el verde y el rojo, el azul. He compartido. He estado ahí tratando de conjuntar a todos los que están al frente de una mesa porque hay un divisionismo horrible. Pero siento que ahí es el tratar de hablar sobre la unidad. Y claro que posteriormente me he alejado un poco de esto porque vi muchas cosas que no me parecían, entonces yo también me alejé y es algo que no debería haber hecho. En la última pregunta, ¿cómo debe ser nuestra participación? Yo creo que con estas pláticas que nos están dando, estos temas, ahora sí que tan interesantes, al menos para mí en lo personal me están haciendo recordar los valores, mi actitud de servicio que tengo y ya no debo ser apático, debo involucrarme, empezando aquí en mi comunidad donde vivo, empezando en mi hogar también, con los vecinos. ¿Para qué? Para que se demuestre en realidad ese testimonio de vida que el Señor me ha enseñado, el tratar de ser lo más congruente posible. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Ovidio. Me da mucho gusto que hayas tenido la oportunidad de participar en algunos partidos políticos. Una vez tuve la oportunidad de platicar con una persona
Me gustó mucho su reflexión en torno a que dice, ni todos los buenos están en el azul, ni todos los malos están en el rojo, Así es. sino que en realidad en los partidos pues hay personas muy buenas, personas que están luchando porque se hagan las cosas bien y otras que pues van sobre principios morales y principios no muy fundamentales en el sentido de que buscan el bien personal. Así es. Pero nosotros, la mayoría, hubo una época, como decía nuestro primer ponente, nuestro primer participante, perdón que no recordé ahorita el nombre, me gustó también mucho lo que dijo, que en realidad, pues no había participado porque se decía pues que sí era malo participar en la política, ¿no? Y muchas veces así se dijo, y entonces muchos católicos estábamos paralizados sin participar. Así es. Pero yo creo que el católico de ahora, ¿qué dice el documento de Aparecida? ¿Quiénes son los laicos en el 210? Hombres del mundo en el corazón de la iglesia y hombres de la iglesia en el corazón del mundo. Nosotros como hombres de la iglesia en el corazón del mundo, nosotros tenemos que ir al mundo y tenemos que impregnarlo de los valores del evangelio. Y efectivamente hay muchas cosas que se manejan ahí y que poco a poco nosotros tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿verdad? Estamos llamados a eso. Entonces, pues, si nos gusta la política, si nos invitan, si tenemos posibilidad, anímense a estar ahí. Aunque no nos gusten las cosas, tenemos que combatir. Hablando en otro terreno, tenemos que orar, tenemos que usar las armas espirituales, tenemos que combatir socialmente, políticamente y espiritualmente para poder avanzar, porque si nosotros los católicos, como si el bien se repliega, el mal avanza, y si el bien avanza, el mal se repliega. Entonces, pues muchas gracias por tu participación. ¿Eh? ¿Algún otro que guste participar? Adelante, Edith. Edith González creo que quiere participar. Edith, adelante, Edith. No te escuchamos, Edith. No te escuchamos. No te oímos, comadre. No te escuchamos. No te escuchamos. No. No, Edith. Abre tu micrófono. Tiene abierto como que tiene ¿Tiene cerrado el micrófono? No, lo tiene abierto. ¿Sí me escuchan? Ahí, Ya, ahí, Edith. ya Ahí. te escuchamos. Bueno, qué bueno. Me quité los audífonos, yo creo que eso estaba fallando. Yo creo que el audífono estaba fallando. Sí, Sí. adelante. Sí, me quisiera enfocar en la segunda pregunta y en la tercera. Con todo en la gusto. cuestión de qué actitudes y valores debemos promover. Sí. Yo pienso que debemos tomar actitudes a partir de estos días que hemos estado con estos temas. Una actitud activa, optimistas y servicial. Pero también pienso que en la cuestión de valores, hermanos, pienso que es importante que rescatemos nuestra dignidad, el valor de nuestra dignidad, porque como hijos de Dios no podemos permitir esos sufrimientos, esas opresiones que estamos teniendo, ¿verdad? Ya hemos reflexionado sobre eso, cuáles son esas opresiones, esas problemáticas que estamos viviendo como ciudadanos, y entonces siento que nuestra dignidad, entonces como que nos estamos conformando, como que estamos diciendo, bueno, ya no podemos hacer nada, que la vida siga como está. Entonces, no, el valor principal pienso que primeramente debemos rescatar es el valor de nuestra dignidad como hijos de Dios que somos. Merecemos lo mejor, hermanos. Ahora, en lo que respecta a la tercera, ¿cómo debe ser nuestra participación como ciudadanos activos? Pues pienso que también debemos de despertar nuestra conciencia moral justa y responsable para que podamos actuar. Porque si no estamos conscientes de lo que queremos transformar, ahí vamos a seguir estando. Entonces, como ciudadanos activos, hermanos, participemos. Es cierto, también a mí no me ha tocado nunca ser funcionaria de casilla. Y a veces digo, yo quisiera estar ahí para ver cómo puedo ayudar, quiero observar qué situaciones se presentan y cómo ayudar a que se haga todo con transparencia.
pero no me ha tocado, nunca he tenido la suerte, ¿verdad? Pero sí, todas esas motivaciones que nos han estado dando es para despertar la conciencia y decir, sí puedo, sí, con el granito de arena y con el granito de arena de muchos podemos transformar, podemos cambiar. Con esa participación activa ciudadana tenemos que hacerlo. Entonces, pues participemos, hermanos, participemos en las votaciones, no nada más nos conformemos por observar, nada más con observar y que la vida siga pasando. Entonces, esa va mi participación, rescatemos nuestra dignidad y que despierte esa conciencia ciudadana de participar para transformar nuestro mundo, hacer un mundo como nuestro Señor lo quiere y como Él también lo anhela, que vivamos felices, todos con un bien común. Gracias, hermanos. Muchas gracias, Edith, por tu presentación. Miren, por último, porque ya no sabía que tenían otra conferencia ahorita, perdón. Solamente les paso rápidamente. Muchas gracias por sus participaciones. Solamente les paso una última transparencia, que son las conclusiones. Las conclusiones, de cualquier manera, con mucho gusto yo le paso la presentación a Oscar para que ustedes la tengan, ¿verdad? Entonces, nada más lo único que les quería presentar era esta. Participar activamente con un enfoque más cívico, ser solidarios buscando el bien común, formar sociedad civil, realizar acción social, ¿sí? Y cumplir nuestra misión como laicos con una participación activa en los diferentes ambientes donde nos desenvolvemos, porque cada uno nos desenvolvemos en diferentes ambientes. Y por su atención, muchísimas gracias. Les agradezco mucho su participación. Doctora Estela. Sí, a sus Doctora órdenes. Estela. Sí. Soy Amanda Gil Zárate. Soy Amanda Gil Zárate de Cusillo. Quiero felicitarla porque al inicio usted hizo una oración que es lo más grande, lo más primordial para iniciar nuestros trabajos que hemos estado llevando. Buscar la iluminación del Espíritu Santo, la quiero felicitar por eso. Me encantó su trabajo, su forma de trabajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, se lo agradezco. Estoy muy contenta con ustedes y sigan adelante con toda la formación. Es muy importante porque viene una etapa en donde Dios necesita más laicos comprometidos. Vamos a tener muchísimo trabajo, muchachos. Muchas gracias. Dios la bendiga. Muchas gracias, doctora Estela. Agradecemos su participación. Esperamos verla más adelante, ¿verdad? En las siguientes conferencias. A sus órdenes cuando se les ofrezca. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, hermanos. Vamos a tener un espacio de 10 minutos para relajarnos, pararnos, ¿verdad? Y a las 7 iniciamos la segunda conferencia de hoy. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.